Estructura molecular. La estructura de una proteína es muy compleja, razón por la cual resulta conveniente describirla en distintos niveles de organización. 1. Estructura primaria. Se refiere al número e identidad de los aminoácidos que componen la molécula y el ordenamiento o secuencia de estas unidades en la cadena polipeptídica. La unión peptídica solo permite formar estructuras lineales, por ello la cadena no presenta ramificaciones. 2. Estructura secundaria. Es la disposición espacial regular repetitiva que adopta la cadena polipeptídica, generalmente mantenida por enlaces de hidrógeno. 3. Estructura terciaria. Arquitectura tridimensional completa de la proteína. 4. Estructura cuaternaria. Se aplica solo a proteínas constituidas por dos o más cadenas polipeptídicas y refiere a la disposición espacial de estas cadenas y en los enlaces que se establecen entre ellas. Estructura primaria. Cuando se somete una proteína a hidrólisis completa, quedan en libertad los aminoácidos constituyentes, los cuales pueden ser entonces identificados y su cantidad determinada. Por ejemplo, la insulina bovina, pequeña proteína de masa próxima de 6000 Dalton, está constituida por 3 unidades de alanina, 1 de arginina, 3 de asparagina, 6 de cisteína, 3 de filalanina, 4 de glicina, 4 de ácido glutámico, 3 de glutamina, 2 de histidina, 1 de isoleucina, 6 de leucina, 1 de lisina, 1 de prolina, 3 de serina, 4 de tirosina, 1 de treonina y 5 de valina. Es esta la composición global de los aminoácidos. Información de interés sin duda, pero que nada dice acerca de la manera en la cual las unidades se disponen en la cadena. En otros términos, sobre su secuencia u ordenamiento. A esta secuencia nos referimos al hablar de la estructura primaria. Cada proteína se caracteriza por poseer una composición definida de aminoácidos y especialmente por la secuencia según la cual las unidades se ordenan. El ordenamiento de los aminoácidos en cada una de las proteínas sintetizadas por un organismo se realiza según instrucciones contenidas en los genes. El orden de las unidades constituyentes de material genético, los nucleótidos de ADN, pueden asimilarse a un mensaje de código que indica la secuencia en la cual deben ensamblarse los aminoácidos. 20 aminoácidos diferentes pueden constituir, al asociarse mediante enlaces peptídicos, moléculas de proteínas de cientos hasta miles de unidades. El número de asociaciones diferentes teóricamente posible es enorme. Para dar una idea de la magnitud de estos números, basta calcular las combinaciones distintas que se pueden obtener con los 20 aminoácidos, formando cadenas de las cuales solo presenten una vez cada uno de ellos. El resultado es 2 por 10 a las 18, variables diferentes, y eso es para un icosapéptido, o sea, de 20 aminoácidos. O sea, para 20 aminoácidos tenemos 2 por 10 a la 18 variables. Moléculas pequeñas comparadas con el promedio de las proteínas, más de 300 aminoácidos. O sea, las moléculas pequeñas tienen 300 aminoácidos. Es infernal la cantidad de posibilidades que tiene. Si se aumenta el número total de unidades y se da la posibilidad de repetir cualquiera de ellas en distintas proporciones, puede obtenerse una cantidad casi infinita de polipeptídicos diferentes. Sin embargo, debe aclararse que no todas las combinaciones posibles se dan en la naturaleza, porque muchas de ellas no tienen capacidad funcional alguna. No obstante, es evidente el enorme potencial de variación molecular implícito en la estructura de las proteínas. Determinación de la estructura primaria. Establecer la estructura primaria es un paso fundamental en el estudio de las moléculas proteínicas, razón por la cual se han invertido muchos esfuerzos con este propósito. La primera aproximación cuya secuencia se conoció con exactitud fue la insulina bovina, cuya composición global ya se ha indicado. Es importantísimo el hito de la bioquímica moderna, se debe al investigador inglés Sanger, quien en la década de los 50 desarrolló un método basado en la reacción con 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno. En medio alcalino, este compuesto reacciona con el grupo alfa-amino terminal de las cadenas polipeptídicas. Después de hidrólisis ácida del péptido, se identifica por cromatografía el resto aminoacídico N-terminal, pues es el único que se encuentra como dinitrofenil derivado. Otros reactivos utilizados para identificar los residuos N-terminal son los cloros de dancilo. Son el cloruro de dancilo,
El cloruro de dabsilo y el fenilisotiocianato. Este último fue propuesto por Edman para la determinación de la secuencia. La técnica conocida como la degradación de Edman tiene ventajas sobre los anteriores utilizados porque el derivado de fenilisotiocianato con el aminoácido N-terminal es separado por hidrólisis ácida suave sin afectar las uniones peptídicas del resto de la cadena. El método permite identificar ordenadamente uno a uno los aminoácidos integrantes de un polipéptido. En la práctica se lo aplica a fragmentos resultantes del tratamiento de la proteína con reactivos químicos y enzimas que producen hidrólisis selectiva de determinadas uniones peptídicas. Una vez resuelta la secuencia de aminoácidos de los distintos segmentos, es posible conocer la disposición de estos trozos en la molécula original y establecer la estructura primaria de la proteína completa. Existen equipos secuenciadores de proteínas que realizan automáticamente la determinación de la estructura primaria de los polipéptidos de regular tamaño. Actualmente se emplean métodos indirectos utilizando técnicas de ingeniería genética, se aísla el gen que se conoce la información para sintetizar la proteína, se determina la secuencia de nucleótidos y a partir de ella se deduce la estructura primaria de la proteína. Con los métodos hoy disponibles, resulta más fácil establecer la secuencia de nucleótidos de ADN que la de aminoácidos de un polipéptido. Se conoce la secuencia de aminoácidos de muchos de miles de moléculas polipeptídicas y el número sigue aumentando rápidamente. Es también posible sintetizar químicamente polipéptidos. El método más efectivo para la síntesis en fase sólida consiste en fijar el aminoácido C-terminal de la cadena a un soporte adecuado, por ejemplo una resina sintética. Luego se hacen reaccionar los aminoácidos uno por uno para formar los enlaces peptídicos con la secuencia deseada. Mary Fade, creador del método, logró sintetizar con él una enzima de 124 residuos, la ribonucleasa. Importancia de la estructura primaria de las proteínas. La secuencia de aminoácidos de una proteína es el principal determinante de su conformación, propiedades y características funcionales. Los requerimientos estructurales para que una proteína cumpla correctamente con el papel fisiológico son muy rigurosos. No solo es necesario mantener el número y el tipo de aminoácidos constituyentes, además, cada uno de ellos debe ocupar una posición definida en la cadena. Alteraciones en este ordenamiento o sustituciones de aminoácidos pueden afectar la capacidad funcional de la molécula y hasta tornarla inútil. Como se verá más adelante, las células sintetizan sus proteínas ensamblando aminoácidos según instrucciones precisas. Estas instrucciones están contenidas en el ácido desoxirribonucleico, ADN, que forma el material genético. Modificaciones de este material, o sea, mutaciones, pueden conducir a errores en la síntesis de la producción de proteínas anormales. Existen un importante grupo de enfermedades hereditarias que se reconoce en este origen. En general, la estructura primaria de una proteína encargada de una función determinada es idéntica en todos los individuos de la misma especie, pero presenta diferencias con la proteína homóloga de otras especies. Sin embargo, existen proteínas diferentes aún entre individuos de una misma especie. Esta diferencia inter e intraespecífica tiene gran interés desde el punto de vista médico. El organismo humano y el de otros animales tiene la capacidad para detectar la entrada de proteínas extrañas, distintas en estructura primaria y de las constituyentes de sus propios tejidos, e iniciar una respuesta llamada reacción inmunitaria. Esta reacción lleva a la producción de anticuerpos específicos con capacidad para unirse a la proteína intrusa y promover su destrucción. Este tipo de respuestas es uno de los mecanismos de defensa contra agentes extraños. Proteínas como la hemoglobina, que cumplen la misma función en distintos animales, presentan diferencias interespecíficas en su estructura primaria. Sin embargo, todas las hemoglobinas exhiben notables semejanzas. Poseen cadenas polipeptídicas de longitud idéntica y casi idéntica. En muchas posiciones de la cadena coinciden los mismos restos aminoácidos, su conformación general es muy similar. Esta similitud
Estas similitudes sugieren que las hemoglobinas de distintas especies derivaron de un gen ancestral en común. La diversificación del material genético por mutaciones sucesivas en el curso de la evolución ha generado la variedad existente. En este sentido, tiene particular interés en el análisis comparativo de las secuencias de aminoácidos en proteínas homólogas, presentes en organismos de diversos niveles de escala biológica. Una proteína muy estudiada desde este punto de vista es el citocromo C, ampliamente distribuido en la naturaleza. Se ha determinado la secuencia de esta molécula, formada por 104 aminoácidos en numerosas especies. En todas ellas se comprueba la existencia de 27 posiciones ocupadas siempre por los mismos aminoácidos. Estos sitios invariables son los más estrechamente relacionados con la función. En las restantes posiciones puede haber diferencias y estas son tanto más marcadas cuanto más alejadas en la escala filogenética están las especies en las cuales pertenecen. Por ejemplo, el citocromo C de caballo difiere del de la levadura en 48 restos aminoácidos, mientras que el del pollo y el del pato tienen solo 2 aminoácidos distintos. Con los datos de diferencias en las secuencias de proteína se constituyen árboles filogenéticos que permiten inferir el curso de su evolución y hasta estimar la época probable en la cual distintos organismos comenzaron a diferenciarse de un antecesor común.